Carmen Aristegui es reconocida como una periodista excepcionalmente profesional y como una persona muy inteligente, sensible y congruente. Esas cualidades junto a su sencillez generan mucha confianza y hacen que su auditorio la vea como una amiga o una persona muy cercana. Carmen siempre está dispuesta a platicar con cualquiera que se le acerque. El reconocimiento a su labor periodística no es únicamente de su auditorio o de sus pares en México que le han dado el Premio Nacional de Periodismo, sino que ha recibido sendos premios en España y en Estados Unidos. No es raro que sus invitados al programa en CNN, que lleva su nombre, incluso de diferentes nacionalidades, le hagan patente su reconocimiento. Su integridad periodística la ha llevado a tratar con objetividad cualquier tema, incluso los temas considerados como tabúes, no solo por la tradición, sino por el control desmedido que sobre la prensa tiene el gobierno, la iglesia y los poderes económicos, incluido el crimen organizado. Con lo cual no solo ha demostrado profesionalismo, sino mucho valor civil. Así un sinnúmero de personas día con día fueron haciendo de sus noticieros la fuente de información sobre lo que acontecía en México y el mundo, pero al mismo tiempo había expresiones que indicaban que se había ganado la enemistad de más de un representante de los poderes establecidos y fácticos. Entre los temas más espinosos que trató están la ley de medios, coloquialmente llamada Ley Televisa. Ley que pretendía lograr el control permanente de los medios, principalmente por el monopolio televisivo, lo cual restringe el derecho a la información, haciendo a estas empresas el control que los poderes buscan para definir lo que quieren que la gente sepa o crea, valiéndose incluso de la manipulación y la mentira. Otro caso fue el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de pederastia, tema que ha simbrado la misma estructura de la Iglesia y que hace muy pertinente la pregunta de si en la actualidad Jesucristo sería católico. También trató el caso de la pederastia institucionalizada, que en el libro de los demonios del Edén puso al descubierto la también valiente periodista Lidia Cacho, y que evidenciaba la participación de funcionarios públicos de primer nivel, como el coordinador de la bancada priista Emilio Gamboa Patrón y el director del ISSSTE Miguel Ángel Yunes, además del empresario textilero poblano Kamel Nasif. Este libro tuvo como consecuencia la detención ilegal de Lidia y el maltrato que sufrió de las manos de los esbirros del gobernador Marín de Puebla. Complot que se puso de manifiesto con las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el gobernador y el empresario. Caso que sigue impune, ahora incluso con la connivencia de la misma Suprema Corte de Justicia. La impunidad en su suprema expresión. Otro caso especialmente vergonzoso que trató fue el del asesinato y violación de doña Ernestina Ascensión por miembros del ejército mexicano. Doña Ernestina, anciana indígena, sobre la que se ensañó todo el poder del Estado para despojarla post-mortem del derecho a que sus asesinos fueran juzgados conforme a la ley, en una alianza perversa que incluyó al mismísimo Felipe Calderón y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En perspectiva, es probable que la intención de privatizar la renta petrolera hubiera jugado un papel importante, porque seguramente Carmen hubiera organizado en su programa mesas de discusión con expertos, incluso antes de que el movimiento opositor a la privatización se le hubiera ocurrido.
mesas que se hubieran constituido en foros públicos al respecto y que gracias a la UNAM se pudieron llevar a cabo, aunque en un formato mucho más rígido al que ella acostumbraba. Tal ha sido su arrojo en el tratamiento de temas vedados que muchos de los que forman su audiencia temían por lo que le pudiera ocurrir en un México donde los delitos y la impunidad institucionalizada son cosa ordinaria, de lo que dan cuenta los casos de Lidia Cacho y doña Ernestina Ascensión. Algunos respiraron con alivio cuando se enteraron que únicamente la silenciaron mediante su salida de la W con la connivencia de los dueños. Tal vez la evidencia más obvia de las razones políticas de su salida es el que ningún empresario de los medios en su sano juicio arriesgaría un negocio tan exitoso como lo era el programa Hoy por Hoy con Carmen Aristegui. Antes de su salida, el programa tenía un rating solo abajo del programa de Gutiérrez Vivó, quien en los últimos datos que publicó indicaba que después de la salida de Carmen, el rating del programa se colapsó a una quinta parte. La indignación ha sido grande desde el mismo día de su salida de la W, en que algunas personas se manifestaron espontáneamente a las afueras de la estación. Hay evidencias de que se dio un fenómeno inédito en su audiencia, la que no solo cambió de estación, sino que silenció su radio. En todos los sitios donde la gente pudo expresar su opinión sobre lo acontecido, mostró una gran solidaridad. Desafortunadamente, las declaraciones valientes de Carmen sobre lo que había ocurrido, culpando al mismo Calderón, solo tuvieron eco en un reducido número de colegas. La mayoría de los medios de comunicación guardaron silencio cómplice. Actualmente, en cualquier lugar que se presente es recibida con aplausos, con lo que se le rinde un merecidísimo tributo a su valor y profesionalismo. A la fecha, a 8 meses de lo ocurrido, en el sitio no oficial de Carmen siguen llegando muestras de solidaridad. Hay unanimidad sobre las virtudes de Aristegui y sobre la necesidad de que vuelva pronto a los medios. En estas circunstancias es pertinente preguntarse si la parte de la sociedad que forma la audiencia de Carmen Aristegui debe quedarse callada ante esta burla a su derecho a la información. Algunos pensamos que no, y como primera medida decidimos crear y subir esta presentación a YouTube para aglutinar a la mayoría de la audiencia y hacer las propuestas y acciones pertinentes para recuperar el espacio de información objetiva que Carmen Aristegui representa y que tanto se requiere para orientar la transición de México a un país verdaderamente libre, justo y democrático.